Siempre que alguien quiera distorsionar una historia, lo va a hacer presentando un relato paralelo de la historia. Siempre. No hay manera de que una historia se distorsione si no hay alguien que presente un relato similar, paralelo o que va en la vía de que es parecido a la historia, pero no es la historia. O sea que cuando a vos te quieren y a mí distorsionar la historia, siempre alguien va a presentar un relato. ¿Por qué? Porque cuando la memoria de las personas, la memoria de los pueblos logra ser manipulada, esa memoria empieza a funcionar hacia intereses personales de los manipuladores de la historia. Y los manipuladores de la historia manipulan la historia para beneficio propio, para que las personas crean que la historia es como ellos dicen. Entonces, si a nosotros nos logran distorsionar la memoria, nos logran distorsionar la historia real, la historia verdadera. ¿Y qué termina pasando? Que todo pueblo que tiene, o toda persona que tiene la historia distorsionada por causa de un relato, termina esclava de los intereses de ese o de esos que generaron un relato. Cuando hablamos de relato, y hoy voy a usar una de las acepciones de la palabra relato, estamos hablando de una historia distorsionada, contada a favor de quien la cuenta. De eso estamos hablando. Porque el relato tiene una buena también interpretación. Alguien que relata un hecho. De hecho, la Biblia es un relato. El relato, paralelo a la historia, siempre va a encontrar adeptos que propaguen el relato. Amados, que muchas personas hablen de algo no quiere decir que ese algo sea verdad. Nosotros podemos estar hablando de un montón de cosas, pero no quiere decir que porque todos estén de acuerdo, eso es verdad. La verdad suele ser contraria al relato. Porque, ¿qué va a tratar de hacer el inventor del relato? Generar gente que le crea. Pero no que le crea y nada más. Que le crea, propague y eternice ese relato. Y no gobiernan las ideas, gobiernan los relatos. Ni siquiera las ideologías gobiernan los relatos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, porque tenemos que trabajar para ser inmunes al relato. ¿Y qué es lo que nos hace inmunes al relato? ¿Por qué tengo que trabajar para ser inmune al relato? Porque siempre, lo dijimos recién, el relato va a buscar hacer la historia, acomodar la historia para esclavizarme. Todo relato paralelo a la historia busca esclavizar personas. ¿Por qué me esclaviza? Porque me hace preso del que lo inventó. Una vez que le creí, soy preso de él o de ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos hace inmune a los relatos? Conocer y recordar la verdadera historia. Y eso tiene que ser una constante. Conocer y recordar la historia. Porque cada vez que yo conozco y me ocupo en conocer la historia real y profundizo constantemente para que esa historia sea cada día más real, la verdad es que voy a estar siendo inmune a cualquiera que me quiera ofrecer un relato distinto de la historia. Necesitamos recordar la historia con la mayor objetividad posible y eso me lo va a dar el conocimiento de la historia. Recién cantábamos, quiero conocerte más, pero ¿para qué quiero conocer a Dios? Porque también tengo que ver cuál es mi entendimiento de conocer a Dios. Yo necesito conocer a Dios para que nada ni nadie me engañe con relatos sobre Dios. Por eso es tan importante conocer la historia de Dios. Decí conmigo si querés, la historia de Dios. Conocer la historia de Dios nos permitirá no ser gobernados por relatos manipuladores acerca de Dios. La verdad se debe construir, que dijimos recién, la verdad es lo que nos inmuniza.
de relatos. Entonces, ¿cómo se construye la verdad? Con testigos fieles, con testigos exactos, con testigos actualizados sobre la verdad. Una cosa es ser alguien que propague un relato, pero otra cosa es ser un testigo de la verdad. Y Dios no nos convocó a ser proclamadores de un relato, nos convocó a ser testigos de la verdad, porque un testigo ve, un testigo conoce cada día más lo que ve y un testigo habla de lo que ve, no relata lo que le dijeron. Por eso es bueno entender cuando la Escritura dice testigo fiel. Testigo fiel está hablando de Cristo en la Escritura. ¿Y por qué es el testigo fiel? Porque Él ve al Padre. Y lo que Él ve del Padre nos lo comunica a nosotros. Y lo que Él comunica a nosotros nos hace testigos. Y si somos testigos de Cristo, somos testigos del Padre. Decí conmigo, un testigo fiel es el que agota todas las instancias para conocer la verdad. Un testigo fiel no se queda con el relato. Va, investiga, profundiza y se ocupa de conocer con exactitud la verdad. Nosotros tenemos en la Escritura el doctor Lucas, ¿lo tienen? ¿Sí? El doctor Lucas dice que él investigó los hechos para ver si las cosas que se decían eran ciertas. Y él los investigó con exactitud, pero no solo fue una investigación arqueológica o antropológica, no es una investigación que Lucas hizo preguntándole a la gente y nada más. Tanto el libro de Lucas como el libro de los Hechos tienen mucha investigación en el Espíritu. Lucas, y además él fue testigo presencial de muchas de esas cosas, pero de lo que no fue presencial, el Espíritu fue el que lo acompañó en esa investigación. O sea que nosotros tenemos una parte de investigación que tiene que ser por medio de la Escritura, pero también acerca de Dios, ¿sí? Pero también hay una parte, y muy importante, que yo diría que es el 90% que tiene que ser espiritual. Nosotros tenemos que buscar que Dios nos hable de su historia hoy. Tengo que ser exhaustivo en investigar en el Espíritu. Y cuando uno dice estas cosas, uno las dice para que cuando Dios habla, esté atento a lo que Dios necesita que actúe cuando Él habla. Si yo no estoy pendiente de la verdad, voy a actuar en base a relatos. Y hoy te lo voy a explicar un poco más extenso. Pero si yo no estoy pendiente de ser un conocedor de la verdad, o sea, de Cristo, siempre me van a ganar los relatos. El problema del relato es que suele ser suplantador de la verdad. O sea, donde hay relato no hay verdad. Si aparece el relato y le creo, la verdad ya no gobierna. Lo vamos a cantar, lo vamos a decir, vamos a hablar de lo lindo que hablan los demás, pero si aparece el relato, la verdad no gobierna. ¿Qué hace el relato? Cancela el poder que tiene la verdad para situarnos en la historia de Dios. Cuando hay un relato paralelo acerca de Dios, eso cancela el poder que tiene la verdad para situarme en la historia de Dios. Dios habla para situarme en su historia. Dios no habla al hombre para otra cosa que no sea para situarlo en su historia, en la historia de Dios. ¿Para qué le habla Dios al hombre? Para situarlo en la historia de Él mismo. Señor, háblame sobre si tengo que cambiar o no el auto. Amado, para eso necesitas ver si te gusta el auto, si no te gusta el auto, si tenés la plata y si lo vas a poder pagar. Pero Dios está para cosas un poquitito más importantes que para ver qué auto me compro. Dios está para situarnos en su historia, porque su historia es la que hace retroceder cualquier otra historia que en la tierra se esté hablando, aún la historia de tu familia y de la mía. Por eso Dios no busca relatores de una historia, sino busca testigos
de la verdad, para que hablen de la historia que ven, la historia de Dios. Una de las cosas entonces que sería bueno que podamos definir en algún momento de nuestras vidas y cuanto antes mejor, es si vamos a ser testigos de la verdad o propagadores de relatos. Es necesario definirlo en algún momento de nuestras vidas, porque así sabe Dios cómo manejarse conmigo. No es lo mismo que Dios encuentre un recipiente determinado a ser testigo de su historia, que encuentre un recipiente determinado a hablar de relatos acerca de Él. Porque para hablar de relatos acerca de Dios te alcanza un curso de teología, o 10 o 20 o 150, un instituto bíblico. Con eso estamos hechos y vas a ser, y yo, un excelente relator de historias de Dios. De hecho, los mensajes son producto de relatos acerca de la historia de Dios, pero no son producto de testimonio sobre la historia de Dios. Una cosa es un testimonio, otra cosa es un relato. Y yo no tengo un testimonio mío para dar, hay un testimonio de Dios que tengo que dar. Cuando doy un testimonio mío es un relato. El Espíritu da testimonio del Hijo, no da testimonio de hombres. No, lo que hizo Dios conmigo, yo le voy a contar. Eso es lo que es tu relato. Está mal, está bien, no importa. Querés decirlo, contalo, no hay problema. Si a alguien le ayuda, está buenísimo. Pero ese no es el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu solo habla de Cristo. Y de lo que Él hizo. Y de lo que Él es. Y de su eternidad. Por eso es fácil convencer con testimonios humanos. Porque las personas estamos acostumbradas a los relatos. Quiero decirte que te envió Dios al mundo. No naciste por casualidad. Había un momento de la historia que tenías que aparecer. Y te voy a decir para qué. Porque parte de lo que vamos a hablar hoy es para que te enteres. Y si ya te lo sabés, para afirmártelo. Para que cada día lo tengas más claro. Y yo también. Y podamos vivir conforme a lo que Dios dijo que nosotros tenemos que vivir. Cuando Dios envía a alguien al mundo, es porque en su mente está que con esa persona se establezca una medida de su verdad. Cuando esa persona se encuentra con Dios, o Dios se le aparece en la tierra, porque cuando una palabra te hace decir, sí, Señor, acepto, Dios dice, dale, te hago creer que vos me aceptaste. Pero la realidad es que antes que vos me aceptes, yo ya te había elegido, escogido, te había llamado, ya lo había hecho todo yo. Morí, resucité, vos ni te habías enterado de todo lo que yo ya había hecho. Y mirá qué relatores que somos, que desde que acepté al Señor. Qué mentiroso relatores, me aceptó, dice, me aman porque me los amé primero. O sea, ustedes me pueden amar porque yo los amo. Si yo les di el amor para amarme, Señor, te quiero amar, ya lo tenés y ya te di el amor para amarme. Por eso te amé primero, para que me ames. No andé buscando cómo hago para amar más a Dios. No hace falta, deja de relatar y vas a amarlo. Dios dice, amame y ya. Ni canciones habría que hacer, te quiero amar. Señor, más canciones, amalo. ¿Cómo te amo? Obedeciendo. ¿A qué? A la verdad, no al relato. Cuando Dios envía a alguien, es para que se establezca una medida de su verdad, no un relato. En la tierra. Dios no manda a la iglesia a hacer cosas, o a las personas que componen la iglesia a hacer cosas basadas en un relato. Dios sembró al Hijo para establecer en la tierra una medida del Hijo. Dios sembró al Hijo en vos y en mí para establecer en la tierra una medida de ese Hijo. Ese Hijo tiene que dar fruto y ese fruto establece una medida de Dios en la tierra, una medida de la historia de Dios. Más finito, si querés, te lo digo. A veces no entendí, más finito. Cuando Dios alumbra a alguien, primero lo envió y después lo alumbra, es para que esa persona desarrolle una medida de verdad que establezca
la historia de Dios. Dios te alumbró y me alumbró cuando nos encontró solamente para que sea establecida una medida de su historia en la tierra. Dios me puso en esta tierra y esa es la importancia que Dios me da. Yo empiezo a tener entendimiento de que soy un propagador de su historia. Dios no manda a la iglesia a hacer cosas. Preparó y está preparando a la iglesia para que expanda su historia. Que su historia sea conocida. Un relato siempre es una historia desde una perspectiva personal. ¿Qué es un relato? Desde que llegué yo, Dios tiene que ir haciendo cosas conmigo. Y Dios dice, mira que yo hace miles de años que estoy en esto, Es como que tenemos esa concepción de que Dios ahora empezó a improvisar. Aparecí yo en la historia de la vida y gracias que llegué, Señor, porque sin mí no lo hubieras logrado. Y como llegué yo, Dios empieza a ver, bueno, a ver qué le damos a este para que no se vaya, para tenerlo contento, para que me adore. Bueno, le voy a dar cosas para que diga que yo soy bueno. Hay esa concepción lo voy a sanar, lo voy a liberar, le voy a dar cositas para que mi hijo se sienta entretenido y contento y de esa manera no se va. Ese es el relato de la historia. Dios da por entendido que cuando yo entiendo que Él me convocó para establecer una medida de su historia en la tierra, yo ya me tendría que dar por satisfecho, porque empiezo a entender que nada va a pasar en mi vida que no tenga que ver con establecer esa historia. Y todo me irá formando para que sea cada día más exacto y actual para establecer esa historia. Y todo lo que necesite para establecer esa historia será añadido. Por eso es necesaria la fe. Porque nosotros no relatamos una historia en la que creemos, damos a conocer la historia que vemos y que nos está pasando. Necesitamos la fe para dar a conocer la historia que yo veo y que me está pasando, porque sin fe no puedo ver la historia. Por eso Dios depositó la fe en mí, para que yo pueda ver, vivir y dar a conocer su historia. Para eso necesitamos la fe. No necesito la fe para que Dios me sane, porque Dios me va a sanar si yo vivo en la historia, y si no me sana, me voy a ir de esta tierra cuando la historia que tengo que expresar se termine de expresar. Y cuando me vaya, me sano. Dios nos llamó, Dios nos escogió. Dios nos posicionó para vivir y manifestar su historia. Y para eso nos dio la fe, para que creamos en su historia, no en algo que Dios va a hacer, sino que crea en lo que Él ya hizo y lo que me está mandando a ver y mostrar de lo que veo. No nos da la fe para otra cosa que no sea para verlo a Él. Porque si yo no tendría la fe, sería una locura hablar de Dios. O un relato. La fe da la certeza de la historia que no podemos ver pero que existe. Por eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de la historia que no vemos pero existe. O nunca te pusiste a hablar con alguien que te quiere bombardear tu fe y vos le decís, mirá, no te lo puedo explicar, pero lo vivo, capo. ¿Por qué? Porque la fe me da la certeza de que esa historia no la veo, pero existe. Y no es el milagro que hizo por vos, porque muchos no hemos vivido quizás un milagro, pero igual seguimos adelante, perseveramos, caminamos y no lo podemos explicar, porque es una vida que nos pasa, pero solo puedo creer en esa vida, porque la fe me da la certeza de que esa vida existe, si no sería una emoción y nada más. Y la fe nos da la garantía de que esa historia es real. Porque solo la fe
puede hacer que obedezcamos a la verdad para propagar con nuestra vida la historia, la vida de Él. Es imposible obedecer sin fe, se los quiero decir ahora. Le preguntaron al Señor, o le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Y saben lo que les dio? Tuvo un curso de cómo obedecer. Nunca les dijo, vengan, les voy a enseñar los 10 pasos para aumentar la fe. Compren mi libro. Oh, acá. Jesús aumentando la fe. Mi fe no aumenta, aumenta Cristo, la fe. Y no es que Él aumenta, se va dando cada día más a conocer. Entonces yo voy teniendo más certeza de quién es Él en mí. Y de quién es Él. La fe hace que la historia no sea una locura para mí. Pablo decía, el Evangelio es locura, ¿no? ¿Pero para quién? Para los que se pierden, para los que no tienen la fe. Porque no pueden entender la historia. Y a medida que vamos siendo madurados en la fe, que eso sí, porque cuando Cristo va tomando posiciones en nosotros, la fe, que es Cristo, hace que maduremos. ¿Y qué es lo que maduramos? En voy a creer, que voy... No, yo tengo gran fe, ¿no? Porque crea mucho, Dios no me va a dar muchas cosas. En lo que yo voy madurando, ¿saben en qué? En el oír. Y Dios, que es medio raro, para Él oír es ver. Por eso es una locura, que solamente la fe nos permite entender. Porque que yo te diga, mirá con el oído, o escuchá con los ojos, complicado. Por eso solo la fe puede hacer entender la historia de Dios y cómo esa historia se desarrolla. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vos y yo nos hemos sentido culpables con esta palabra cuando no recibimos el milagro que estábamos esperando. ¿Será que no tengo fe? ¿Será que Dios está enojado? ¿Será que Dios me está trayendo una prueba? No, amado, porque esa palabra mal interpretada es un relato. Y los relatos frustran a las personas. Pero la verdad jamás frustra, la verdad da la potencia del Espíritu. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque está diciendo que sin Cristo no se puede creer en la historia de Dios. De eso se trata. Y esto te tiene que liberar. Porque vos no necesitas una gran fe. Vos ya tenés la gran fe. Tenés al autor y consumador de la fe. Tenés al que la inventó. Y ese está en vos y está en mí. Para hacernos entender lo que para otros es locura. Pero para que nosotros podamos ver y vivir conforme la razón de nuestra existencia, que es manifestar la historia de Dios en la tierra. Y hacia allá vamos. Hacia ahí vamos siendo mudados, hacia ahí vamos siendo transformados. Hacia ese lugar es que está Dios mudando nuestras vidas a través de la obra del Espíritu. Hacia vivir y reflejar la historia de Dios. Jesús, cuando la Escritura dice que Él hablaba y la gente lo escuchaba como quien tenía autoridad, en realidad tenía autoridad. ¿Por qué Jesús tenía autoridad? Porque no relataba una historia sobre Dios. Todos los que antes de Él vinieron relataban una historia sobre Dios, pero Jesús no relataba una historia sobre Dios. Él encapsulaba y reflejaba la historia del Padre. Él no andaba diciendo, no, porque el Señor, no, Él era el Señor. Y Él mostraba al Señor y vivía y reflejaba esa historia de Dios. Cuando Jesús aparece en la historia, se encuentra con un pueblo que no lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque era un pueblo lleno de relatos. Amados,
Autoridad no está en los relatos. Autoridad no está en los gritos. Autoridad no está en los cursos. Voy a hacer un curso de liberación para tener más autoridad. Amado, la autoridad no te la da un ministerio. La autoridad no te la da un cargo. La autoridad no te la da alguien que te ungió y te dio una tarea para hacer. La autoridad está en que se vea la historia de Dios a través mío. Ahí está la autoridad de la iglesia. Cuando la iglesia refleja la historia de Dios, la iglesia tiene autoridad. Gente, las tinieblas no son sordas. ¡Diablo fuera! ¡Diablo fuera! ¡Diablo fuera! ¡Fuera! 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 ¡Pará que no soy sordo! ¡No me grites más! Le dice. Pero más vale que si seguís gritando me demostrés autoridad porque te las vas a ver conmigo. Mostrame la historia de Dios y yo salgo corriendo, no hace falta que me grites. Porque yo me arrodillo ante la historia de Dios que veo, no ante el que me grita, que dice en el nombre de Jesús. Amados, si entre 7 personas tienen que llevar a alguien flameando, no está la historia de Dios siendo autoridad ahí. Si yo me tengo que tirar encima de una persona, pisarle la cabeza, ponerle la rodilla en la espalda para liberarla, es porque no está la historia de Dios haciendo autoridad ahí. La historia de Dios hace que las tinieblas se arrodillen adelante de Él. Por eso el gadareno fue. Ay, pero era Jesús. No. Era la historia que encapsulaba. Cuando la iglesia encapsula esa historia, la corrupción tiene que retroceder. Y vamos siendo perfeccionados hacia allá, para que se vea la historia. Porque la historia siempre va a hablar más fuerte que cualquier relato. ¿Qué te dijeron los médicos? La historia habla más fuerte. ¿Qué te dijeron en el banco? La historia habla más fuerte. ¿Qué te dijeron en tu familia? La historia habla más fuerte. ¿Qué te dijeron cuando estabas en la escuela? La historia habla más fuerte. Si te dijeron fracasado, la historia habla más fuerte. Porque para Dios no existe el fracasado que te dijeron. Porque Él puso su historia en vos. Ya te hizo victorioso antes de empezar. ¿Qué dice el relato? El relato dice, Dios quiere ser parte de tu historia y arreglarla. Eso dice el relato. Dios quiere ser parte de tu historia y Él va a arreglar tu vida. Él te va a arreglar la historia. Eso dice el relato. Y eso es lo que esperaba Israel cuando Jesús apareció en la tierra. Un rey que les arregle la historia. Todos los desaguisados que habían hecho ellos, desde que empezaron hasta que llegó el Señor, no importaba, va a venir el rey y va a derrocar a Roma. No importa si obedecemos, si cambiamos paloma por chancho, si le hacemos a la gente venir, le vendemos la palomita para que no tenga que traer el sacrificio de la casa y con eso nos hacemos unos mangos. No, amados. Esa es la historia relatada por Israel. Los 10 pasos para. Es la historia relatada, el relato. Un rey que les arregle la historia de todas las desastres que ellos habían hecho con su vida. Israel. Cuando Jesús aparece en la historia, como decíamos recién, se encuentra con un pueblo que estaba lleno de relatos sobre Dios. 613 tradiciones tenían. 10 mandamientos eran, ¿se acuerdan? Pasaron a ser 613. ¿Se lavaron las manos para comer? Ah, fuera. Ah, no, pero a ver, ¿hasta dónde te lavaste las manos? ¿Hasta el dedo o hasta arriba? Porque no es lo mismo, ¿eh? Porque lo que no lavaste es impuro. Ay, lo tocó una pecadora. ¿Ya eran invento? Arriba de invento, porque estaban llenos de relatos. Por eso Él tiene que aparecer y decir, yo soy la palabra, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va a conocer la historia del Padre si no es por mí.
No necesitan más relatores, acá estoy yo. Pero ¿qué le había pasado a este pueblo? Habían adoptado a Dios a su propia manera de pensar. Dios tendría que, lo que Dios haga sería, yo creo que Dios lo que tiene que hacer, así ellos se manejaban. ¿Y qué hizo eso? Le sacó peso, le sacó impacto a Dios. Eso en Israel, no en el mundo que vivimos ahora, que todo el mundo está desesperado por Dios. Amados, si Dios no tiene impacto afuera, es porque no está teniendo impacto la historia de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que le pasó a este pueblo? Estaban muy cómodos con el relato. Hasta que apareció Él, decí conmigo, hasta que apareció Él. Porque Dios nunca se va a rebajar a lo que necesite el hombre. Pero no lo estoy diciendo despectivamente. No, Dios, no te importa nada de vos. No, no estoy diciendo eso. No podemos nosotros rebajar a Dios a que Dios me da lo que necesito y entonces es Dios. Y si Dios no me da lo que necesito, no es Dios. Eso es rebajar a Dios. Y ese rebaje que hemos, yo no estoy acá para defender a Dios, Dios se defiende solo, es demasiado grande y mucho más amplio que yo. Pero amados, si seguimos diluyendo a Dios a nuestras necesidades, nunca va a tener el impacto de extender esa vida alrededor nuestro y cada día más lejos la corrupción llega a nuestra familia. O sea, cuando Dios tiene impacto real, cuando la historia de Dios tiene impacto, la corrupción retrocede de verdad. Y no estamos hablando de corrupción, que me robaron el auto. Estamos hablando de corrupción hacia nuestras generaciones, las presentes y las futuras. Siempre que el hombre rebaja a Dios a su manera de pensar, es porque se quiere posicionar por arriba de Dios. Y esto lo tengo que saber. Cuando yo rebajo a Dios a lo que yo creo que Dios debe hacer, es porque yo estoy poniendo a Dios abajo mío. Tenemos que salir de ese lugar, de tener a Dios abajo nuestro. No, no, el Señor lo es todo. Y cuando no te da lo que querés, no, tengo fe de que va a venir. No fue dada para eso. Hay gente que se va de este mundo esperando algo que nunca le va a llegar. Es triste tener esperanzas huecas y vacías por cosas que Dios nunca dijo. Se termina transformando en una religión nuestra vida. No, Dios me dio un llamado y se va a cumplir. ¿Se va a cumplir? ¿O tengo que ser intencional para que empiece la vida de Dios a ser una realidad en mí y yo empezar a reflejar su historia en la tierra? El relato de los fariseos anulaba la historia de Dios y anulaba el poder de Dios. De hecho, Jesús se los dijo, ustedes anulan el poder de mi palabra por sus tradiciones. Anula el poder de Cristo en ellos. ¿Y cuál es el poder de Cristo en nosotros? El autor y consumador de la fe, el poder de creer en su historia. Cuando el Señor se presenta ante, ustedes lo van a recordar, y los que no, búsquenlo en el capítulo 61 de Isaías. Él se presenta y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él está diciendo, la historia de Dios acá está. Claro, lo querían matar. Al decir yo soy, él se estaba presentando como la historia del Padre. Por eso decía yo soy esto, yo soy aquello, yo soy el otro. Por eso fue claro, él fue clarísimo, el Señor fue clarísimo. El que me vio a mí, vio al Padre. Y si no te veo, no veo al Padre. Y si no veo al Padre, no puedo relatar la historia del Padre. Y si no relato la historia del Padre, no desde el relato, sino con mi vida, la realidad es que mi vida pasa a no tener sentido. ¿Y sabes lo que le pasa a las personas que dejan de ver la historia del Padre?
Su vida ya no es ni cíclica, es rutinaria. Me levanto, me acuesto, me levanto, me acuesto, en el medio vivo algo, pero me levanto, me acuesto, me levanto, me acuesto. No tiene un objetivo la vida, no tiene un centro la vida. El centro de su vida es lo que hace, pero no hay una potencia que lo lleva a vivir diferente. Cuando hablábamos recién de la certeza de lo que se espera, es lo que Jesús le dijo a Felipe. Felipe, viste al Padre porque me viste a mí, y como me ves a mí, ves al Padre. Es lo mismo, yo soy la imagen del Padre y la garantía de que el Padre existe. ¿Cuál es la garantía que nosotros tenemos de que Dios existe? La resurrección de Cristo que se nos reveló al Espíritu. Aunque vos digas, yo no la vi nunca, la resurrección de Cristo se te reveló al Espíritu. Por eso, cada tanto o cada siempre, te sentís atraído por su palabra. Él es la historia visible del Padre. Él fue claro, las Escrituras, todas las Escrituras dan testimonio sobre mí. No, en la Biblia está lo que Dios tiene para tu vida. Y Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. La Biblia es el manual del fabricante. Y ese fabricante te va a arreglar la historia. La Biblia es el mapa que nos muestra la historia de Dios. Pero no es el manual de ningún fabricante. Sí, fabricó el mundo. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la palabra, nunca vi que diga, yo soy el manual del fabricante. Esos son relatos. Cuando Él le cita, decíamos recién a Isaías, Él le está diciendo, esta parte de la historia de Dios está delante de ustedes. Entonces sí, ahí empezaron a pensar, este muchacho o está loco o lo tenemos que matar. Hay que sacarlo del medio porque nos está arruinando el negocio del relato. Cuando la verdad enoja, esto es para los fariseos, ¿sí? Cuando la verdad enoja, es porque está confrontando, en los fariseos, un relato religioso que tenemos sobre Dios. Cuando cada vez que escucho la verdad me enojo, la critico, le pego, trato de que no se escuche con claridad, es porque tengo un religioso adentro que me está diciendo, no, escucha el relato, porque te van a decir que Cristo es real. Y yo necesito que no te des cuenta lo real que es Cristo. Yo necesito que no te des cuenta que la historia de Dios está envasada dentro tuyo. Porque si te das cuenta, me arruinás el negocio de la religión, dice el religioso que está dentro de los fariseos. La religión siempre quiere matar a Cristo. Siempre. Porque le arruina el negocio armado con relatos sobre la historia de Dios. Yo recuerdo una vez hablé con una persona, veníamos bárbaro, pastor, me encanta lo que predican acá, la verdad, bla, bla, bla. Hasta que me dijo, porque yo tengo un gran testimonio de mi vida para dar. Entonces yo, con amor, ¿no? Le dije, pero mira que Dios no está tan interesado en tu testimonio, sino que está interesado en que vos conozcas su testimonio. Porque tu testimonio tiene peso entre los... Ese muchacho tenía temas de adicción. Tiene peso entre los adictos, pero si vos vas a ver una persona que nunca fue adicta, que nunca necesitó nada de nada, le va a importar poco y nada lo que vos le digas. Por eso hacemos iglesia para los que necesitan. La iglesia basada en el testimonio, es iglesia para el que necesita. La iglesia para el pobre, la iglesia para el menesteroso, la iglesia para el que necesita, para el que tiene... No tengo ninguna necesidad. Ah, bueno, entonces vengo cuando la tengas. Y lo que le tenemos que decir a la gente.
No, yo estoy bárbaro, tengo plata, tengo familia, tengo fama, tengo todo, así que no necesito nada. Digo, ¿qué le decís? Bueno, vuelvo cuando necesites algo. Y si no la otra, bueno, pero no tenés a Cristo, así que te vas al infierno. A veces queremos ser más bueno que Dios hablándole a las personas sobre un relato acerca de Dios. Y si no nos escuchan, no nos entienden, lo condenamos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios no está buscando gente que condene gente. Dios no está mandando gente al infierno. Ah, te vas al infierno si no crees en mí. No, Dios no está. Vine al mundo. ¿Para qué? Para salvarlo, no para mandarlo al infierno. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De hablar de mí o de hablar de Cristo? Esto se trata de hablar de Cristo, pero el religioso que tengo adentro quiere que hable de mí porque quiero seguir siendo protagonista de una historia. Sin entender que el Señor dijo, no tengan más altos conceptos de ustedes mismos que el que tienen que tener. Hagan una cosa, miren el concepto que yo tengo y desde ahí manéjense. Porque es más importante el que yo tengo que el que ustedes tienen de ustedes mismos. Entonces van a poder reflejar la historia a través del concepto que yo les di que tengan. Con tantos relatos sobre Dios arreglando la historia, y tantas personas que llegaron al Evangelio con Dios te va a arreglar la historia, ¿cómo entender y creer que Dios me llamó a vivir en su historia? Que esa historia nada tiene que ver con la mía o con arreglar la mía, amado. Yo sé que esto es confrontador y esto es tremendamente lapidario contra el religioso que tenemos adentro, contra el Adán lleno de necesidades y negociando a cada rato con Dios para ver qué te doy, qué me das, qué te doy, qué me das. Pero la realidad, amado, es que tenemos que salir de este relato, porque la historia de Dios no tiene que ver ni con la mía ni con arreglar la mía. Y hoy estamos definiendo algo y seguramente alguno capaz que, no, bueno, entonces no vengo más, no, porque no tiene que ver con que vos soluciones tu problema, ni que yo solucione el mío. Esa no es la historia de Dios. Dios no está buscando gente para solucionarle el problema. Dios está buscando personas determinadas a propagar su historia en la tierra. Cuando Dios tiene que arreglar mi vida, yo a partir de ahí tengo que empezar a sostener ese relato con argumentos falsos. Entonces empiezo a vivir en una mentira. Y el problema es que la mayoría de nosotros venimos de ahí. Y Dios está mudando a su iglesia de ahí. ¿Dios va a arreglar cosas en mi vida? Puede ser. No digo que no. Ah, pero entonces ¿qué? A partir de ahora Dios no tengo que creer que Dios va a hacer nada. No. Esos son los extremos, ni siquiera de niños, de prenatales. Yo no estoy diciendo que Dios no puede arreglar cosas. Yo lo que estoy diciendo es que ese no es el fin por el que Dios se nos dio a conocer. Que se arregle algo no significa que Dios está para eso. Yo puedo cambiar un foquito en casa, pero eso no me hace electricista. Dios tiene una historia y nos convocó a esa historia. Y con eso debería bastarnos. Y en el proceso, ¿qué hace? Arregla historias. Pero eso es en el proceso, no es la primera intención de Dios. Los fariseos tenían eso en la cabeza. Va a venir y va a restaurar Israel y todos los romanos se van a morir. Y él vino y le dijo, si te pegan, ponle la otra mejilla. Para ellos era una locura porque no tenían la fe. Venida la fe ya no es locura, o no debería, salvo que el relato esté tapando a la fe. Gálatas 1, 15 y 16 Pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, yo no fui a buscar relatos, dijo Pablo. A mí se me reveló el Señor. La historia de Dios la tengo toda en mí. Y esto le agradó a Dios que así sea. Dios reveló a su Hijo en mí. O sea que Dios reveló su historia en mí. Lo estaba diciendo Pablo. Amados, Dios reveló su historia en nosotros. El primer flash, la primer luz que recibiste del Señor fue su historia completa revelada en tu espíritu. Y esa realidad
Dios está determinado a que sea cada día más visible en tu alma y en tu cuerpo, y que sea cada día más visible en todo lugar donde vos te muevas. Dios se dio a conocer para revelarme el sentido de mi vida. ¿Para qué nací, Señor? ¿Para qué nací? ¿Para qué nací, Dios? Para contar mi historia. Para ser alguien que dé a conocer mi historia. Para ser un instrumento que posicione mi historia en la tierra. Dios, no sé si me ama. Amado, ¿estás vivo? ¿Estás para esto todavía? Significa que sí. Dios, ¿me amás? Ya te amé. Ahora vamos a dar a conocer la historia. Y pero con todo lo que yo pequé, vamos a dar a conocer la historia. Vamos limpiando lo que falta. Dejate limpiar. Si no te sabes limpiar solo, dejate limpiar. Hay gente que te va a ayudar a ser limpio. Para eso están las gracias ministeriales, para eso está la iglesia, para acompañarte en el proceso de crecimiento, no para darte los 10 pasos para tener el milagro. No, para que puedas madurar en la fe, para que puedas oír mejor acerca de la historia, pero desde el Espíritu, y para que la puedas poner en práctica, para que la puedas vivir, para que la puedas expresar. Hablaba con alguien, yo no sé si estoy tan, porque a veces me siento que con cosas personales adentro. Ya está, basta de cosas que no tienen sentido traer a la historia de Dios. Porque cuando Dios llama a alguien a su historia, no está mirando todo lo que le falta. Se está mirando a sí mismo, está mirando al Cristo que puso ahí. Y Él no tiene fe en vos y en mí, tiene fe en el Cristo que está ahí. Porque Él sí es obediente y nos va a hacer todas las obras de obediencia que necesitamos hacer. Porque Él es la fe que nos va a llevar a obedecer al Padre. Pero yo hoy todavía soy desobediente, tranquilo, déjate atrapar por la historia. Porque te apartó para eso. Y me apartó para eso. Obviamente Dios hace que eso sea un cambio para mi vida. Nadie que entiende que es el envase de la historia de Dios puede seguir viviendo igual. Y si hasta hoy no lo entendiste, qué bueno que lo puedas empezar a entender. Porque yo no puedo seguir viviendo igual. No puedo seguir pensando como pienso de mí. Ni arriba ni abajo. Yo tengo que pensar conforme a lo que Dios ya habló. Y bueno, ¿pero qué hay de los que se fueron temprano? Vinieron a ese pedacito de la historia. No eran míos, no eran para mí, eran parte de la historia de Dios y cumplieron su tarea. Dice que Dios tiene los límites de las personas establecidos. Alguien morirá a los 80, otro a los 90, otro a los 100. Veremos cuándo esa persona conoce al Señor y entiende para qué nació. Pero la realidad es que el límite ya está establecido. Lo que hagamos dentro de ese límite ya corresponde a nosotros. Él pone los límites de la habitación del hombre en la tierra. Él ya dijo a partir de cuándo y hasta cuándo. En el medio, administración personal. Cada uno administra conforme va permitiendo que la historia sea revelada. O sea que vivir 80, 90 años de libertad, o vivir 5 años de libertad, o vivir 10 minutos de libertad. El ladrón de la cruz vivió segundos de libertad, pero los vivió y pasó una eternidad libre. Cuando a mí esto me es revelado, mi vida cambia porque yo empiezo a entender que Dios no se puede privar de alguien a quien le reveló su historia. Si Dios te reveló y me reveló su historia, Dios no está pensando a ver cómo me lo saco de encima. Ya está, ya dio todo lo que tenía que dar. Ahora lo que tiene que hacer con nosotros es llevarnos a que entendamos que eso se tiene que dar a conocer. Que eso tiene que salir de nosotros. Pero Dios no está pensando en descartarte y en descartarme. Ese es el pensamiento del relato. Porque una vez que Dios dio a conocer su historia, es para que esa persona la viva y la reproduzca. Ahora, que esa persona lo haga o no, ya no es problema de Dios. Pero que Dios ya invirtió todo y va a seguir invirtiendo, dalo por hecho.
cuando esto me es revelado, que Dios me arregle la historia, pasa a ser circunstancial. Por eso tengo que recibir revelación de esto. ¿Sabes por qué pasa a ser circunstancial que Dios me arregle la historia o no? Porque yo ya entiendo para qué nací. Entonces, si Dios me arregla la historia o no me la arregla, yo me voy a dedicar a la razón de mi existencia. Y ahí empezamos a vivir el tener a Cristo, tengo todo. No ando buscando algo que me lo complete. No busco algo que me complete a Cristo. Hermano, Dios le va a dar la casa. Levante la llave, levante la llave. Eso es promover el relato. Promover el relato de algo más me tiene que completar a Cristo. A la soltera, Dios le va a dar el marido. Completate, dedícate a completarte. A que seas uno en Él. Y después vendrá la doña, digo, la idónea. ¿Cómo no va a cambiar mi vida saber que soy el envase de la historia de Dios? ¿Cómo no va a cambiar mi vida eso? ¿Quién puede contra eso? ¿Qué me puede dar el mundo que sea superior a eso? ¿Qué me puede dar otra persona que sea superior a eso? Que ser el envase de la historia de Dios. Que Dios haya pensado que yo podía ser un pedazo de barro, pero siendo envase de su historia. Por eso, para que refleje mejor, a veces que al barro hay que deshacerlo. Pero ahí empiezo a entender el proceso de Dios. Es para que se refleje mejor la historia. No se trata de una maldición generacional, se trata de que yo lo que estoy haciendo acá, claro, Dios me está moldeando para que refleje mejor. Renuncio a esto, renuncio a aquello, ya no te queda ni, ¿a qué más vas a renunciar? Al final Dios no me ama. No es que Dios no te ama. Es que estás renunciando a cosas que el relato te dijo que renuncies, pero no Dios. Porque Él tiene una historia para contar con vos. Y no es la tuya, es la de Él. La historia de Dios está escrita en el Hijo, amados. Lo voy a volver a decir. La historia de Dios está escrita en el Hijo. Y al Padre le plació revelársela a sus hijos. Para que los hijos formen una historia. Formen al Hijo. Y tenemos una responsabilidad generacional. Y todo se va a someter al entendimiento de esa responsabilidad generacional. Y es que todo quede sometido a la historia que como generación Dios nos propone que demos a conocer. ¿Y cómo hago a partir de hoy? Tranquilo, tranquila. Seguimos caminando. Déjate mentorear. Lo que no entiendas, pregúntalo. Déjate acompañar. Vamos trabajando para seguir siendo transformados. ¿Cómo se tiene más entendimiento de esto? Permitiendo la transformación del Padre. Pero no una transformación que me haga cambiar hábitos. Una transformación oyendo la voz de Dios. Oyendo al Hijo, oyendo la historia. Porque no estamos acá para reproducir relatos. Estamos para dar a conocer su historia. Y para eso está la gracia. Para que, si somos torpes, la gracia nos reencausa en su historia. La gracia no es el instrumento. A ver, quien piensa que la gracia es el instrumento que Dios nos da para que pequemos, hagamos lo que queramos, es porque todavía no conoció la historia. No es que es un rebelde, no es que es mala persona, no conoció la historia. La gracia es el instrumento que se autoimpuso Dios para que nosotros podamos vivir en su historia. Dice la Escritura que la paciencia de Dios produce o es para producir arrepentimiento. Para eso es la paciencia de Dios. Para eso Dios extiende paciencia, porque sabe que más tarde o más temprano quien se expone a su palabra
se arrepiente y empieza a vivir su historia. Arrepentimiento no es para la persona que se equivocó solamente. Arrepentimiento es para todo aquel que no está viviendo en su historia. Es cambiar de historia. Y es lo que propone Dios. Vengan a mi historia. Quiero que la conozcan con mayor entendimiento. Quiero que la conozcan con mayor detalle, porque conociendo la historia van a conocer mi amor, van a conocer la verdad, van a conocer a Cristo, van a conocer todo, pero necesito que conozcan a mi historia. Pablo le dijo a los corintios, ustedes son cartas leídas, son cartas expedidas por nosotros, porque en la carta está escrita la historia. Está escrita la historia. La historia de Dios está escrita en nosotros, mediante el Hijo.